Dios le bendiga de nuevo, mis hermanos. Por favor, acompáñenme a orar. Padre eterno, nos presentamos ante ti nuevamente. Ha llegado el momento, Dios mío, de predicar tu palabra. Como siempre nos declaramos siervos inútiles y sabemos, Dios mío, que nada podemos hacer apartado de ti. Por eso nos encomendamos a ti. También te presentamos nuestras faltas, así como tú hiciste con Isaías, que pasase un carbón encendido sobre su boca. Padre eterno, te pedimos que tú nos purifiques para estar a la altura de tu palabra, Señor. También te presentamos cada alma que está aquí presente para que tú, Dios mío, satisfaga sus necesidades y tú les des el alimento espiritual que necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado estudiando el libro de Juan y como siempre es bueno hacer un repaso para tomar el hilo de pensamiento del autor. Y eso es bueno porque recuerden que Juan no escribió una serie de capítulos. Juan escribió un libro que tenía una intención. ¿Y cuál era la intención? Dice Juan capítulo 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que Juan escribió con la intención de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. En los sermones anteriores hemos estado recorriendo el capítulo 1 y 2, y lo que hace Juan, o la línea de pensamiento de Juan, no es decir una vez tras otra vez que Cristo es Dios. No. Juan toma las evidencias, toma los hechos y lo pone sobre la mesa para que el lector saque sus conclusiones. O para que me entiendan, hay una adivinanza que dice: si come como un pato, camina como un pato, corre como un pato, nada como un pato y vuela como un pato, ¿qué es? Un pato. Entonces, hemos visto en los capítulos anteriores que Jesús en su primera señal lo que hizo fue convertir el agua en vino. Y Juan decía que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. De manera que así como Moisés convirtió el agua en sangre, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino, lo cual indica que el ministerio de Cristo es mucho más glorioso que el ministerio de Moisés. Luego vimos la entrada de Jesús en el templo, cómo Jesús tomó una cuerda y empezó a poner en orden las cosas del templo, la adoración de Dios. Es decir, que Jesús entró en el templo con la autoridad de Dios y puso en orden la casa de Dios. Es decir, que Juan demostró que Jesús tiene la misma autoridad que el Padre para poner en orden la adoración. Los discípulos, cuando vieron eso, recordaron el salmo que dice: el celo de tu casa me consume. Y lo que ellos vieron es que el carácter de Cristo o el celo de Cristo por las cosas santas es igual al celo de Dios. Entonces, hoy entramos a otro punto que Juan quiere resaltar, y es sobre la omnisciencia de Cristo. Cuando hablamos de omnisciencia, estamos diciendo que Dios lo sabe todo. Y así como Dios lo sabe todo, Cristo lo sabe todo. Vean el verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mis hermanos, yo quiero dividir este mensaje en 4 puntos. Lo primero que vamos a ver es la omnisciencia de Dios y cómo Cristo tiene la misma omnisciencia del Padre, cómo esa omnisciencia nos afecta a nosotros. Lo segundo que vamos a ver es la distinción entre un falso discípulo y un verdadero discípulo. Y lo tercero que vamos a ver es en sí qué es
o cuáles son las características de un verdadero discípulo. Y por último, unos puntos prácticos. Bien, entrando en materia en lleno, vamos a ver cómo Dios manifiesta su omnisciencia y cómo esa omnisciencia nos afecta a nosotros. Vayan por favor al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 6. Y esta es la ocasión en que Caín y Abel traen su sacrificio. Y ustedes recordarán que el sacrificio de Caín no fue agradable ante la presencia de Dios. Dice Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín. Vamos a leer desde el verso 5. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, Caín tuvo dos reacciones. Una reacción interna, se ensañó, se enojó, y una reacción externa en su semblante, su rostro, su semblante descayó. Ahora, Dios no es indiferente tanto a la una como a la otra. Dios ve lo que Caín siente y lo que Caín hace, y le llama la atención a Caín por lo que él siente, por su enojo y por lo que él hace. Vean el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? El sentimiento interno. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? La expresión facial. Es decir, mis hermanos, que Dios ve tanto lo que hacemos como lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Y Dios nos llama la atención por ambos, tanto por uno como por lo otro. No tengamos la visión farisaica de que Dios solamente ve lo que hacemos mientras podamos sentir lo que queramos. Sigamos avanzando. Acompáñenme por favor a Génesis. Sigamos ahí mismo en Génesis, capítulo 6, verso 5. Dice, la maldad se ha multiplicado sobre la tierra, y Dios hace una evaluación. Y escuchen el veredicto de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, Dios vio el corazón de toda la humanidad y vio que en nuestros corazones no había nada bueno, que era completamente, totalmente inclinado hacia el mal. Sigamos viendo cómo Dios manifiesta su omnisciencia. Vayan por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 17. Éxodo, capítulo 20, verso 17. Dice así, el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Mis hermanos, el 10º mandamiento, ¿cómo se infringe? ¿Se infringe haciendo algo? No. El 10º mandamiento es no codiciarás. Es un sentimiento. Es una expresión del corazón, la codicia. Y Dios está dando un mandamiento sobre una expresión de nuestro corazón, que es la codicia. Entonces, si Dios puede dar leyes para regir nuestro corazón, eso quiere decir que Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón. Me explico. Yo no puedo dar una ley o un mandamiento que yo no puedo supervisar. Yo tengo que ser capaz de supervisar ese mandamiento para que se cumpla y de corregirlo. De lo contrario, es absurdo que yo lo dé. Entonces, Dios da sus leyes y sus leyes también rigen nuestro corazón. Vayan por favor al libro de Mateo, capítulo 5, verso 21, para que vean cómo Cristo expande eso. Mateo 5, 21. Mateo 5, 21, a ver cómo Cristo pone manifiesto la omnisciencia. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al final del discurso del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo se adelanta y dice lo que va a pasar en el juicio final. Cristo no dice, podría ser o puede ser, no. Está diciendo, yo voy a estar ahí y lo que va a pasar será esto. Entonces, mire lo que dicen. Fíjense que esas personas que estaban diciendo, Señor, Señor, no, eran cristianos, hermanos, o se decían ser cristianos. ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les dice, apartaos de mí, que nunca os conocí. Muchas personas usan este verso para decir que la salvación se pierde, pero eso no es lo que el Señor está enseñando. Lo contrario, mire lo que dicen aquí. Entonces les declararé, nunca os conocí. Es decir, no fueron personas que en un momento estuvieron en la fe y en otro momento no estuvieron. Fue que nunca conocieron al Señor. En los sermones pasados habíamos visto qué significa o qué significaba conocer cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Es decir, esas personas nunca entraron o nunca estuvieron en una comunión con nuestro Señor. Sigamos por favor en Mateo, capítulo 9, Mateo, capítulo, vamos a buscar aquí. Verso 21, tesoro en el cielo. Mateo, capítulo 5, verso 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí Jesús no está estableciendo una ley nueva. Cristo no está poniendo una ley diferente a lo que el Padre había establecido. Lo que pasa es que la enseñanza rabínica, la enseñanza de los escribas y fariseos habían limitado la ley de Dios a lo que el hombre hace. Y la habían clausurado en eso. Y Dios está quitando el polvo y está diciendo no. La ley no solamente limita lo que el hombre hace, sino que miren que más cubre. Pero yo os digo, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Vean la expresión de Cristo, pero yo os digo. Es decir, Cristo está tomando la ley de Dios y se está empoderando de ella como si fuera su ley. Y Él está diciendo, lo que yo digo, lo que yo enseño es eso. Y vean que ese mandamiento está rigiendo el enojo. Una persona puede enojarse sin manifestarlo de manera externa, pero se enoja. Y si Cristo está dando ese mandamiento, es porque Él puede ver el enojo dentro del corazón del hombre, aun cuando éste no lo manifieste. Verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué está rigiendo ahí? La codicia. La codicia, otro pecado interno, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hemos visto que Cristo da mandamientos en cuanto a nuestros sentimientos, a nuestro corazón. Y si Él da esos mandamientos es porque Él tiene la facultad de ver lo que hay en nuestros corazones. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Para supervisar el cumplimiento de ese mandamiento, hay que ser capaz de supervisar el corazón en todo momento. Y si Cristo dice que eso es más importante, créanme mis hermanos, que Él es capaz de supervisar todos los corazones en todo el tiempo. Entonces, ya hemos visto que Cristo tiene la capacidad de ver dentro de nuestros corazones. Cristo tiene
esa omnisciencia que solamente Dios la tiene. Ahora, volvamos otra vez al libro de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Juan 2, 23. Entonces dice, verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús está en medio de la celebración de la Pascua. Él está haciendo muchos milagros. Muchas personas están profesando y están diciendo que creen en Él como Señor. Están manifestando una fe externa, pero Jesús conoce realmente cuál es la fe que ellos tienen. Esas mismas personas que dicen aquí que creen en el Señor son los que más adelante gritan: crucifíquenlo, suelten a Barrabás, fuera con este. Cristo sabía todo eso desde el principio. Mis hermanos, imagínense el Hijo de Dios conociendo todos esos malos pensamientos y aún así caminando entre nosotros para dar su vida en pago por aquellos que habrían de creer en Él. Ahora, Jesús no se fiaba de ellos. Ellos creían, pero Jesús no se fiaba. ¿Por qué? ¿Eran verdaderos discípulos? No. ¿Eran verdaderos creyentes? No. Ellos creen de la misma manera que muchas personas allá afuera dicen que creen en el Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero discípulo, un verdadero creyente y uno que realmente no lo es? Vayan por favor al libro de Juan, capítulo 8. Juan 8, verso 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, es decir, está hablando con personas que dicen creer en Él, y le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la distinción de un verdadero creyente? La obediencia a la palabra de Dios. Nadie que no ande o que no esfuerce su vida por andar de acuerdo a la palabra de Dios puede decir que es un verdadero creyente. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso no es un asunto de que, bueno, de ahora en adelante yo me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien para yo ser un discípulo del Señor. No, no. El sometimiento a la palabra del Señor comienza por la primera anunciación que Cristo hizo. ¿Cuál fue? Arrepentíos y convertíos. Entonces, un verdadero discípulo inicia por el arrepentimiento y por la conversión. Mateo 25:34, o sí, 25:34. Estamos viendo la distinción entre un verdadero discípulo y uno que no lo es. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos resplandecerán diciendo: Señor, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis.
Permítame aclarar que aquí no está enseñando una salvación por obra. La salvación es solamente por la fe, por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 18 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, mis hermanos, aquel que es salvo por la fe, actúa de acuerdo a la fe que tiene. Y esa fe es evidenciada por las obras. Y ese es el caso que vemos aquí. Si yo le dijera a ustedes, no salgan por esa puerta, porque allá afuera hay un león hambriento que se va a comer a todo el que salga por ahí. Algunos dirán, ¿y cómo que el hermano dice que hay un león? Yo no escucho nada, no veo nada. Los leones están en África. Y otros salgan por aquí. Los que salgan por esa puerta, se los va a comer el león. Los que salgan por aquí, se van a librar del león. Ahora, ¿por qué los que salieron por aquí se salvaron? Porque creyeron. Y como creyeron, actuaron de acuerdo a lo que creyeron. Entonces, eso es lo que enseña aquí, que es lo mismo que enseña Santiago, capítulo 2, verso 14. Enséñame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Entonces, la fe muerta, que no salva, que es la que demostraron estas personas aquí, es una fe que no produce obras. La fe verdadera, la fe del creyente, sí produce obras. Ahora, ya hemos visto la omnisciencia de Dios, que Cristo es omnisciente. Hemos visto los falsos discípulos. Ahora vamos a ver, mis hermanos, los verdaderos discípulos. Vayan por favor conmigo al libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Me llega a la mente también cuando Samuel fue a ungir al que sería rey en sucesión de Saúl, que cuando vio al hermano mayor de David dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y cuando estaba a punto de ungir a Sama, creo que era el hermano mayor, el Señor lo detiene y dice, Samuel, ese no es, eso no es. A ese yo lo he desechado, no mire su parecer ni su estatura, porque el hombre mira de fuera, pero Jehová ve el corazón. Entonces, nosotros solamente podemos ver lo externo, lo de afuera. Dios puede ver más allá, Dios puede ver nuestro corazón. Sigamos. Verdaderos discípulos. Juan 14:15 dice, la distinción de un verdadero discípulo es esta. Miren, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama al Señor, guarda sus mandamientos. Así de simple. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis no es que diga que me ama. Guardad mis mandamientos. 14:23, ahí mismo. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ven, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, un verdadero discípulo ama al Señor y guarda sus mandamientos. Ahora, Jesús también conoce quiénes son sus verdaderos discípulos o quiénes son sus ovejas. Vaya por favor a Juan, capítulo 10, verso 25. Mira lo que dice el Señor. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago
en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces hemos visto que las ovejas del Señor le creen al Señor, aman al Señor y guardan su palabra. Ahora aquí sigue dando otra característica. Mis ovejas oyen mi voz. Primera característica. Y yo la conozco. Número 2. Tercero, y me siguen. Cuarto, y yo les doy vida eterna. 5. Y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. 6. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces hemos visto que las ovejas del Señor lo aman, escuchan su voz, le siguen, Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, esas ovejas, entre las cuales estamos nosotros, como ovejas del Señor, fíjense que no son ovejas porque obedecieron, no, obedecieron porque son ovejas. Fíjense lo que dice el verso 29, mi Padre que me las dio, su Padre se la dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, esas ovejas, el Señor se las dio a nuestro Señor Jesucristo. Y esas ovejas lo escuchan, lo aman, le siguen y Él les da vida eterna y Él las conoce. Entonces, ya hemos visto la omnisciencia de Dios, hemos visto algunos casos de falsos discípulos, hemos visto la distinción de los verdaderos discípulos. Ahora quisiera entrar en unos puntos prácticos para aprovechar el tiempo. Sigue diciendo, fíjense lo que dice el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, esas ovejas son dadas por el Señor. Ahora piensen eso, mis hermanos. Dios sabía lo que había en nuestro corazón. Él sabe lo que es nuestro corazón. Él sabe todo el pecado que hay dentro de nosotros. Él sabe todos los pecados que hemos cometido. Él sabe todos los pecados que vamos a cometer. Y aún así, Él, en su soberana voluntad, sabiendo todo eso de nosotros, nos escogió para darnos a su Hijo y ser de las ovejas de su redil. Entonces, la omnisciencia de Dios, para aquel que no es cristiano, debería ser una causa para temer. Pero, para los que somos hijos de Dios, es una causa de consuelo. Fíjense por favor lo que dice en Juan capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16. Dice, ya lo hemos leído, perdón. Discúlpenme. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice Pedro escribiendo, vamos a leer el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo a todos los discípulos, a todos los creyentes. ¿Y qué dice que son? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, Pedro está escribiendo a los creyentes y él está diciendo, ustedes fueron elegidos
según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios es el conocimiento que Dios tiene aún antes de la fundación del mundo. Imagínense eso, mis hermanos. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía todo nuestro pecado, Dios sabía toda la inmundicia que hay en nuestro corazón, y aún así, Dios en su soberanía determinó, Él por su voluntad, elegirnos e incluirnos en el plan de salvación. En Efesios capítulo 1, verso 10, miren lo que dice. Efesios 1:10. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nosotros creímos porque fuimos predestinados conforme al beneplácito de la voluntad del Señor. Fíjense lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ustedes ven eso? Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad, aunque Él sabía cuán pecadores éramos. Él lo sabía. Y aún así nos escogió. Así, mi hermano, cuando pecamos, a veces, obviamente, debemos entristecernos. Y si pecamos y no nos entristecemos, eso es una causa de alarma. Pero podemos consolarnos sabiendo que Dios sabía de antemano todas nuestras faltas y aún así nos adoptó como hijo suyo. Dios llamó a Abraham y le dio la promesa de que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando Abraham se llegó a Agar y tuvo a Ismael, Dios le dijo a Abraham: bueno, Abraham, lo que pasa es que cuando yo te llamé, yo no sabía que tú ibas a hacer eso. Y ahora tú hiciste eso y yo no puedo seguir contigo. No. Cuando Abraham falla, comete ese terrible pecado, Dios confirma el pacto y la promesa que le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios es omnisapiente. Dios lo sabe todo, lo sabía todo y planificó todas las cosas conforme a su omnisciencia, a todo el conocimiento que Él tenía. Entonces Cristo estaba en la tierra y Cristo no estaba viendo a ver quién le iba a hacer caso o quién iba a aceptar su mensaje. No, Cristo sabía y sabe quiénes son sus verdaderos discípulos. Él los conoce. Y es maravilloso eso, que Dios, sabiendo todo eso de nosotros, aún así nos acepta. Piensen, mis hermanos. Piensen, ¿cuántos de ustedes querían estar con alguien que ustedes ven en todo momento, en cada instante, que esa persona falta en contra de ustedes? Y aún así está dispuestos a perdonarlos. Ahora, la omnisciencia de Dios, que Dios conozca nuestros corazones, también debería confortarnos cuando pecamos, en el sentido que muchas veces pecamos, nos entristecemos y faltan las palabras para expresar nuestro arrepentimiento. Ustedes recuerdan cuando el Señor resucitó, luego que Pedro le negó, que el Señor le pregunta a Pedro: Simón Pedro,
¿me amas? Pero le dice, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le vuelve a preguntar, Simón Pedro, ¿me ama más que esos? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez, el Señor le pregunta, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿tú me amas más que eso? ¿Ustedes saben a qué apeló Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro no siguió diciéndole, Señor, sí, yo te amo, no. Pero dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Sabe qué apeló Pedro? Pedro apeló a la omnisciencia de Dios. Señor, si hay alguien que sabe que yo te amo, eres tú. Porque tú eres que conoce nuestros corazones. A veces faltan las palabras para expresar nuestro arrepentimiento, nuestra contrición, pero podemos estar confiados de que el Señor sabe y conoce nuestro arrepentimiento. Él lo sabe todo, mis hermanos. Entonces, vimos que Cristo es omnisciente, Cristo tiene la autoridad del Padre, Cristo tiene el carácter del Padre. Y ahora acabamos de ver que Cristo es omnisciente como el Padre. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Dios continúe bendiciendo. Demos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a predicarla, Dios eterno. Padre, mira las almas que están aquí. Te pedimos que tú las guardes y hagas fructificar las palabras en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.